Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre inventos que tardaron en llegar. Bueno, que tardaron en llegar o que tardaron en adoptarse en la sociedad. Bueno, ya lo iréis viendo. Empezamos por los estribos. Los estribos son las dos piezas que hay en las sillas de montar de los caballos que sirven para que el jinete mantenga mejor el equilibrio. Y tú te estarás preguntando, ¿los humanos conocen la domesticación de los caballos desde el 4500 a.C.? ¿De verdad esa idea tardó tanto en llegar? Sí. De hecho, fíjate en una cosa, ¿nunca te ha llamado la atención que en la Edad Media o en las películas de la Edad Media todos los caballeros vayan montados a caballo con armaduras, peleando, historias y tal? Y en cambio en la época de Roma es antes de la Edad Media, peleen todos a pie y no peleen a caballo, aunque conozcan el caballo. Parece que pelear a caballo es una idea mejor. Pues antes de la Edad Media no peleaban tanto a caballo, sí lo hacían, ojo. Sí había unidades de caballería, pero no eran tan usadas porque no existían los estribos. Bueno, en realidad sí existían. Podemos ver los primeros ejemplos de estribo en la India en torno al siglo I o II a.C. Pero este vídeo va sobre inventos que tardaron en llegar a Europa o que tardamos en usar en Europa. Occidente para los amigos. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque yo qué sé. Esto es un canal europeo y occidental. Bueno, la cosa es que, como he dicho, podemos ver los primeros ejemplos de estribo en la India en torno al siglo I y II a.C. O podemos empezar a verlos en China en torno al siglo III. ¿Y por qué es importante esto? Porque al estar los estribos empezando a usarse en toda Asia, o ya se conocen un poco, apareció un pueblo que empezó a usarlos mucho, los hunos. Los hunos invadieron Europa y se empezaron a enfrentar tanto a romanos como a germanos. Los germanos fueron los primeros en empezar a utilizar los estribos también, y los jinetes empezaron a luchar con mucha más comodidad y maximizaban el uso del caballo. Y el caballo la mató. Y esto llevó a muchísimas derrotas de las legiones romanas, acabando con el modelo militar de legión romana y abriendo la época de la caballería pesada en la Edad Media. Todo esto por dos apoyos que se ponían así a los caballos, que parecía obvio. Pero no, dicho esto te estarás preguntando, ¿fue eso lo único que trajeron los hunos? No, también trajeron otro invento. Bueno, no lo trajeron ellos, ya existía, pero ayudaron a que su uso se extendiera. Los pantalones. Cuando empezaron a invadir Europa en torno al año... Cuando empezaron... Los pantalones ya eran conocidos en Europa, de hecho los pueblos bárbaros los usaban, y de hecho los romanos los prohibieron hasta el año 400. Los hunos invadieron Europa en el año 370. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Si lo pensáis, tiene mucho sentido que se empezaran a usar, porque si traemos los estribos y empezamos a montar más a caballo, los pantalones son bastante más cómodos para montar en un caballo que una túnica. Pantalones azules amplios, cuando ya no te importa resultar atractivo a las mujeres. Y de esta manera los pantalones empezaron a ser de uso general en Occidente. Pasamos al siguiente invento que tardó en llegar, el abrelatas. El abrelatas fue inventado en 1855 y la primera lata de conserva en 1810. La cosa es que en torno a 1810, 1813, ¿sabes? Se inició el envasado de alimentos en latas para la Armada Británica. Y la cosa es que el abrelatas no existía. Tú te estarás preguntando, ¿y entonces cómo abrían las latas? La cosa es que las latas venían con instrucciones como cortar alrededor del borde con escoplo y martillo, o podías abrirla con un cuchillo, una bayoneta. Situaciones un poco dramáticas. La cosa es que 45 años después llegó el primer abrelatas y ya la cosa se solventó un poco. Aunque el abrelatas lo tenemos un poco en desuso hoy, porque menos mal que a alguien se le ocurrió una idea todavía mejor aún: el abre fácil. El abre fácil, o la lengüeta que usamos para abrir las latas, se lo debemos al estadounidense Herman Fraser, que en 1959 durante un picnic tuvo que abrir una lata de cerveza con el paracoches de su coche. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Porque se le olvidó llevarse el abridor. Llegó a la conclusión de que tenía que haber una manera más fácil de abrir una lata de cerveza y inventó el abre fácil. Pasamos al siguiente invento, el tenedor. La cosa es que la historia de los cubiertos en Europa es un poco rara. Lo que es el cuchillo y la cuchara sí estaban más o menos integrados dentro de la sociedad, por así decirlo, aunque el tenedor tardó mucho en llegar. Esto no es motivo para que los cubiertos no hayan tenido recorrido. De hecho, por ejemplo, la leyenda dice que el cuchillo de mesa lo inventó el cardenal Richelieu cuando ordenó que a todos los cuchillos de su casa le quitaran la punta, porque sus invitados lo mismo lo usaban para la guerra que para hurgarse los dientes, etcétera, etcétera, y no le parecía aquello digno. Los cuchillos ya se usaban en Europa para comer, pero también se usaba la cuchara. De hecho, en Mesopotamia y en Egipto tenemos ejemplos de cucharas hechas en madera. O incluso en Roma ya podemos ver cucharas de madera que tenían
por el otro lado, es decir, en el mango, tenían una punta que servía para pinchar comida, que podría ser un prototenedor, pero no era lo suyo. Realmente como lo usaban era como cuchara. La cosa es que cuchillo y cuchara fueron de uso muy común hasta el siglo XIX, pero no el tenedor. Se solía comer con las manos. De hecho, había tratados de buen gusto, por así decirlo, que decían que había que comer con 3 dedos en la comida, excluyendo para ello el anular y el meñique, que no debían ser usados para comer. La cosa es que hubo intentos de introducir el tenedor en Europa, pero no triunfaron mucho. Por ejemplo, Teodora, hija del emperador de Bizancio, lo intentó en la corte, pero aquello les pareció literalmente un instrumento diabólico. También influyó que la corte no fuera muy hábil usando el tenedor y no le gustara. Hay que tener en cuenta que los tenedores de entonces eran planos y con 2 puntas, tampoco eran muy, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que aquel modelo de tenedor fue con el tiempo haciéndose más parecido al de hoy, fue ganando puntas. La 4ª punta se le añadió en Italia para facilitar el comer espaguetis. Ravioli di mozzarella y gorgonzola. Y hacia el siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya se empezó a normalizar el uso del tenedor. También es verdad que influyeron las técnicas de fabricación industrial. Se podían empezar a fabricar en metal y mejor, y eso ayudó a que todo el mundo empezara a usarlo. Y llegamos al último invento, la fregona. Antes de la fregona lo que se solía hacer era usar un trapo de algodón, te agachabas y limpiabas el suelo de rodillas. Bueno, en algunos casos se atraba el trapo a la escoba, pero no quedaba muy allá el resultado. Con lo que lo suyo era agacharse, ir limpiando y escurriendo el trapo en el suelo. La cosa es que lo de la fregona, puedes decir, bueno, a lo mejor no era tan obvio ponerle un palo, pero ya conocían la escoba. Con lo cual es muy chocante que nadie le echara tiempo a lo de pensar cómo hacer una escoba, pero para fregar, por así decirlo. Y llegamos a 1953 y el ingeniero del Ejército del Aire, Manuel Jalón Corvinas, fue llevado a Estados Unidos para aprender las técnicas de mantenimiento de los primeros aviones a reacción. Allí vio cómo los operarios de los hangares mantenían el suelo limpio con una especie de tiras de algodón o de mopa. Me lavo con un trapo atado a un palo. Que escurrían en unos cubos metálicos gracias a unos rodillos. Y eso le dio la idea para que al regresar a España pudiera desarrollar el primer prototipo de fregón. Impresionante. ¿Cómo te has quedado? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el fascinante mundo de los inventos que llegaron tarde. Pero sobre todo espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.